Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a visualizar algunas opciones que nos ofrece Excel, como lo es la ordenación avanzada de los datos y los filtros básicos. Para ello podemos visualizar diferentes opciones para la ordenación de datos, ya sea una ordenación básica mediante una columna o dependiendo de diferentes criterios o niveles por los cuales debamos o necesitemos organizarlo. Aquí tenemos entonces una tabla de ejemplo, un rango de datos ejemplo, que no, bueno, en este caso no lo tenemos como tabla, pero aquí vemos entonces nuestra columna agente, ruta y nuestra columna venta. ¿Qué pasa si quisiésemos ordenar, por ejemplo, solamente esta columna? Podemos seleccionarla, nos vamos a la vista de los datos y picamos en ordenar. Automáticamente Excel nos va a preguntar si deseamos ampliar la selección o continuar con la selección actual. Ampliar la selección se refiere a que con base a la ordenación que yo le indique en esta columna, él me va a ejecutar esa misma ordenación para el resto de las columnas. Es decir, me va a arrastrar los datos que corresponden para cada fila en el orden que le hayamos indicado. Si continúo con la selección actual, me va a realizar un orden únicamente de la columna o el rango de datos seleccionado. Por lo general, para efectos de tablas o conjunto de datos se recomienda ampliar la selección. ¿Por qué? Porque si yo realizo la ordenación únicamente con el conjunto de datos que he seleccionado, es posible que me modifique la información o que pueda existir incoherencias de acuerdo a al resto de la información que está enlazada con cada fecha para efectos de este ejemplo. Vamos a revisarlo. Tenemos entonces nuestra columna de fecha, vamos a indicarle que de menor a mayor, únicamente continuar con la selección actual. Y fíjense que para el agente José Luis, el día 1 de enero del 2011 realizó una venta con el cliente de Tapería Horno SL por un importe de 29,40 €. Vamos a indicarle ordenar y fíjense, entonces aquí ya tenemos para el 1 de enero la venta para este agente, aquí las otras ventas para los diferentes agentes. Pero ¿qué pasa? Al realizar el orden de una sola columna es posible que me haya acomodado una venta, la fecha de una venta para un agente el cual no corresponde, y eso es incorrecto. Vamos a regresarnos, vamos a verlo con otro agente. Por aquí que tengamos a Pedro, la ruta del martes el 5 de enero. Si yo pico aquí, indico que solamente la selección actual, Pedro el martes el 5 de enero. Fíjense que ahora me indica que Pedro realizó una venta el martes 2 de febrero, lo cual esto es incorrecto porque su venta para el día martes realmente fue el 5 de enero del 2011. Entonces eso es importante verificarlo. Si yo realizo ahora de esta manera, ordenarlo, y en esta ocasión le indico ampliar la selección actual, fíjense que la venta de Pedro del 5 de enero, si bien no tengo seleccionado el resto de las columnas, él automáticamente me va a traer la venta de Pedro para el 5 de enero. Vamos a darle a aceptar y aquí lo tenemos. El 5 de enero Pedro realizó una venta con la ruta martes y este fue el cliente por este importe. Entonces es importante tener en cuenta ampliar la selección. Claro que dependiendo de la necesidad o lo que se busque ordenar, será necesario o no ampliar esta selección. Vamos a regresarnos para poder visualizar un orden avanzado de la información, en este caso por agente, ruta y importe de venta. Aquí tenemos entonces cómo se ordena por varios criterios. Vamos a verificarlo. Vamos a organizarlo dependiendo el orden alfabético que se maneje en la columna agente, el orden alfabético que se maneje en la columna ruta y el importe de mayor a menor de acuerdo a cada ruta y a cada agente. Vamos a verlo. Vamos a ordenar. Aquí nos despliega un cuadro de selección, el cual nos va a dar los diferentes niveles o criterios por los cuales podemos organizarlo. Automáticamente
La selección me identifica que mi conjunto de datos tiene encabezados. Fíjense, aquí me habilita la casilla de verificación y él automáticamente me reconoce que esos son los encabezados, los que están fuera de la selección de datos. Me lo reconoce como encabezados, lo cual para este ejemplo es correcto. Entonces vamos a ordenarlo por agente, orden alfabético ascendente. Vamos a agregarle un segundo nivel, desde agregar nivel. Vamos a ordenarlo por ruta. En este caso le vamos a indicar orden descendente de la Z a la A. Y finalmente vamos a reordenarlo de acuerdo al importe de venta de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces se me va a cumplir tres criterios. El agente me lo va a organizar de la A a la Z. La ruta que esté asociada a ese agente me la va a organizar desde la Z a la A, y el importe de venta que corresponde a cada agente y a cada ruta de menor a mayor. Voy a aceptar y fíjense, tenemos mi columna de agente ordenado de forma alfabética. En este caso, bueno, primero me reconoce el código 0101010102 y así sucesivamente. Luego me reorganiza la ruta en forma descendente, me pone entonces primero las rutas con el código mayor hasta las rutas con el código inferior, esto por cada agente. Entonces aquí tenemos la ruta para Pedro, la ruta 12 del martes, 12 del martes, luego 11 lunes, 11 lunes, y aquí nuevamente de mayor a menor para el agente José Luis, ruta del número 13 del miércoles, 12 del martes y 11 del día lunes. Y si vemos el importe, lo organizamos de menor a mayor para cada agente y para cada ruta. Entonces tenemos aquí para la ruta martes de menor a mayor 95 euros y 150 euros. Para Pedro de la ruta lunes de menor a mayor el importe 10 y 95. José Luis para el miércoles y el martes y el lunes, bueno, son rutas que no se repiten, por lo cual los importes aquí van a ser únicos. Este sería el orden avanzado dependiendo de varios criterios. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con el filtrado básico de los datos. Vamos a tener como primer pregunta: ¿qué hace Excel cuando filtra un conjunto de registros? ¿Qué tipo de filtros podemos realizar? Y vamos a practicar el filtrado. Excel, entonces, cada vez que nosotros aplicamos un filtro, él ejecuta el orden de la información o el muestreo de la información dependiendo del criterio de la instrucción que nosotros le hemos indicado. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí, habilitamos nuestro botón de filtro, aquí ya lo tenemos, se identifica con esta punta de flecha, y lo que va a hacer es que nos va a mostrar únicamente la información que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, vamos a ruta, quiero que me muestre únicamente las rutas del día lunes, aceptar, y fíjense que aquí tenemos únicamente las del día lunes. Quiero que me muestre las del día lunes y martes, y aquí lo tenemos, pero solamente las del agente Pedro, y aquí lo tenemos. Lo hemos identificado como que hay un filtro porque fíjense que la punta de flecha ha cambiado a un símbolo ya directamente de embudo de tipo filtro, como lo maneja en este caso Excel. Podemos eliminar este filtro directamente desde aquí, seleccionando todos, y asimismo con nuestra otra columna, o simplemente nos vamos a suponer que lo tenemos ahí, nos vamos a nuestra pestaña de datos y en la parte de filtros vamos a borrar, y ya automáticamente tenemos la información como inicialmente estaba. Además de eso, tenemos diferentes tipos de filtros. Dependiendo de la celda activa, habrán unos filtros habilitados o habrán otros, y también dependiendo de la información que se muestre allí. Por ejemplo, habilitamos aquí nuestro botón de filtros, nos dice que podemos filtrar por fechas. Si me paro en la columna fechas, puedo filtrar las de este mes,
las del próximo mes, las del mes pasado, las de hoy, mañana y entre un rango de fechas, o si es igual a una fecha, próximo año o dependiendo de un periodo de tiempo. Filtrar por texto, como lo es en este caso, podemos, dependiendo de un texto que se encuentre en nuestro conjunto de datos o en nuestra tabla, podemos organizarlo de mayor a menor, orden alfabético, o de menor a mayor, orden alfabético. Podemos filtrar también por número. Podemos filtrar de menor a mayor, de mayor a menor. Vamos a hacer acá un filtro de menor a mayor y aquí lo tenemos, el filtro por número. Aquí también, en nuestro caso de la ruta, teniendo en cuenta que tenemos o que hay un número que antecede el resto de nuestra información que es de tipo texto, también se reorganizaría dependiendo de menor a mayor en cuanto al número. Y también tenemos filtrar por color. Vamos a suponer en este caso tenemos un condicional o un color para diferentes filas o celdas, y yo puedo picar aquí simplemente que me filtre dependiendo del color amarillo si lo tiene, o si no tiene relleno que me muestre solamente las que no tienen relleno. Eso es importante, ya que de esta manera podemos identificar de una manera más óptima y rápida la información que tenemos seleccionada y la información que puede ser de gran interés. También podemos filtrar dependiendo de una fecha, como lo vimos anteriormente, si es antes de, después de. Vamos a verlo por acá. En este caso, ya para efectos de ese ejemplo, ya sería necesario realizar filtros avanzados. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi fecha y vamos a decirle que me filtre desde avanzados. Rango de la lista, aquí lo tenemos. Rango de criterio va a ser la fecha y quiero que me filtre las que sean menores al 1 de septiembre del 2011. Pico en aceptar y todas las que son inferiores al 1 de septiembre del 2011 me realizará el filtro aplicado, como lo es en este caso. También podemos verificarlo, un filtro dependiendo de un tipo de texto, si contiene cierta información o si es igual a cierta información. Pico aquí, mi conjunto de datos va a ser la parte inferior. Mi criterio va a ser que la ruta contenga la palabra mar, aceptar, y aquí tenemos el filtro aplicado dependiendo de un texto. También podemos visualizar que sean las ventas menor a tal valor. Vamos a suponer, ponemos aquí el encabezado, filtros avanzados, realizamos la selección de nuestro rango de datos. Nuestro criterio en este caso va a ser decir que sea menor que 100. Nuevamente vamos a aplicar nuestro filtro que la venta sea menor a 100, y aquí tenemos entonces las ventas inferiores a 100 euros.